La segunda sección que vamos a desarrollar hoy, correspondiente al curso de introductorio, es la relación entre teología y fe, y vamos a desarrollar algo sobre razón y fe. La otra exposición desarrollaremos más el tema de la razón y la fe. Quiero que comencemos con un tema y es el versículo que está en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 9 al 11, como texto que ya habíamos examinado en la exposición anterior, pero que queremos seguir haciendo unos comentarios breves. Si alguien lo puede leer, me puede acompañar la lectura para que todos vayamos participando. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 9 al 11. Ahí está proyectado en la pantalla, que si alguien nos colabora con la lectura. Y Elí dijo a Samuel: Ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: Habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: Estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ok. Este fragmento ya lo conocemos, el llamado que Dios hace, cierto, a Samuel, pero de este llamado queremos hacer que tengan en mente dos cosas. Uno, llamado; otro, palabra; y a ese llamado el hombre responde. A ese llamado hecho por medio de la palabra, el hombre responde. Para ideas que vamos a desarrollar después. Otra persona que si puede leernos Hechos capítulo 8, versículo 30. ¿Alguien más? Hechos capítulo 8, versículo 30. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿Entiende usted lo que lee? Él, perdóneme, enmudeció. Eunuco. El eunuco le respondió: Ajá, ¿Cómo podré a menos de que alguien me guíe? exacto. Dos cosas. Incluso hay un común denominador en esto, y es que Samuel necesitó que Elí le guiara a entender que realmente era Dios quien le estaba hablando. Pero en el relato del eunuco también vemos ya la expresión más directamente: ¿cómo voy a entender lo que estoy leyendo si no hay quien me lo explique? Agustín habla de una forma muy bonita en la carta 120 que estamos estudiando y analizando sobre los ojos de la fe. La fe tiene sus ojos. Entonces, ¿qué nosotros vemos aquí en este tema? Hay una relación de Dios con el hombre, y es una relación que Dios inicia. Dios inicia ¿cómo? Llamando al hombre, y lo llama por medio de la palabra, usando la palabra humana como vehículo. Habla a Samuel en el lenguaje de Samuel, en ese momento, en el lenguaje que Samuel hablaba históricamente. Le habla, llama al hombre usando el lenguaje humano como mediación para ese llamado, el lenguaje humano, que es lo que le permite la relación, la comunión. La fe, entonces, nosotros podríamos describirla de acuerdo a estos relatos como la respuesta que da el hombre en virtud del llamado que Dios hace. Los detalles aquí son relevantes. Dice Samuel, Samuel, cuando lo llama. Cuando el Señor llama a Pablo, también le dice Pablo, Pablo, repite el nombre. El llamado no es un llamado general, lo llama por su nombre. Hay un yo, Dios, y hay un tú,
hombre que responde. Pero para que se pueda dar esa conexión, tiene que haber un mensaje y ese mensaje es dado por medio de la palabra. Una palabra que llama, que interroga al hombre, ¿qué vas a hacer? Y miren cómo es la respuesta de Samuel, que es instruido y él responde, habla, que tu siervo escucha. Y aquí escuchar no es simplemente el oír o la utilización de los oídos, sino tu siervo va a obedecer lo que tú le mandes o lo que tú le digas. Voy a acatar esa palabra. Entonces, ahora bien, el hombre puede escuchar y entender esa palabra porque Dios mismo dotó al hombre de la capacidad de lenguaje y de la capacidad de la razón para poder comprender. Entonces, ¿es posible que Dios tenga comunión con el hombre? Sí, en virtud de que Dios mismo lo creó a su imagen y semejanza y le dio facultades. Eso es lo que vemos que resalta Agustín en la carta 120 que estamos leyendo. ¿Cómo puede Dios despreciar en el hombre aquel don que él mismo le dio al hombre, que es la razón? Pero lo que vemos en el caso de Elí es que a veces se hace difícil para el hombre distinguir la palabra de Dios. Elí no lograba comprender quién era el que lo estaba llamando. El eunuco no lograba entender qué era lo que decía. Y aquí recordemos, creo que la mayoría de los que están acá, pues, ha leído este relato muchas veces. Eh, Recuerden, el eunuco va en su carruaje y el libro de los Hechos nos dice que está leyendo el profeta Isaías y que dice además que como cordero fue llevado al matadero, pero él no logra comprender lo que dice. Cuando el Espíritu Santo le lleva a Felipe para que le explique, él dice que Felipe lo escucha leer y le pregunta, ¿tú estás entendiendo lo que lees? Y él responde con toda honestidad, con toda humildad, con toda sinceridad, ¿cómo voy a poder si no hay nadie que me explique? Entonces, recuerden que nosotros venimos trabajando con una definición básica de teología que luego desarrollaremos las otras definiciones, pero en la primera exposición definimos teología como aquella fe que busca entender, aquella fe que busca comprender. Aquí vemos un ejemplo de eso en el eunuco. Es un hombre que ya venía de adorar en el templo, pero que ahora buscaba comprender lo que los profetas decían. Y el relato nos dice que desde ese texto Felipe comenzó a explicarle el evangelio y lo lleva a la fe en Jesús. Nosotros podemos decir que el teólogo tiene esa función dentro de la iglesia. Es una persona que se ha preocupado por comprender de la mejor manera posible, hasta los límites que la razón le permiten, los misterios de la fe, y que además se ha capacitado para transmitir esos misterios, para enseñar esos misterios, para discipular a alguien. Entonces, el teólogo también tiene una responsabilidad, y es una responsabilidad con la edificación de la iglesia, porque además de eso, estamos hablando de dones que Dios ha concedido. El ser maestro es un don que Dios le ha concedido. Al final nosotros vemos, si alguien puede leer Hechos 8:29 y Hechos 8:37, cómo se inicia este tema y cómo vemos que aquí la iluminación viene también como una obra del Espíritu Santo, que no se trata solamente de alguien que enseñe conceptos. Si alguien puede leer Hechos 8:29 y otra persona que lea Hechos 8:37. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Miren lo interesante, todo lo que vemos en este relato es la obra del Espíritu Santo.
¿Y ven? Yo quiero que lo tengan ahí pendiente, porque es que el Espíritu Santo es el que también lleva a Felipe, que es un maestro. O sea, el Espíritu Santo usa un instrumento humano, Felipe, un maestro, para que le explique el evangelio al eunuco, pero también debemos ver más allá y ver que precisamente es el Espíritu Santo el que está obrando en el corazón de este eunuco. Y el otro instrumento que usa el Espíritu Santo es su propia palabra, porque recordemos que es la palabra inspirada la que el eunuco está leyendo. Entonces, el Espíritu Santo está dirigiendo todo esto. El Espíritu Santo llama a Felipe y lo lleva donde está, pero también el Espíritu Santo está usando la palabra que él mismo inspiró para llevar a este hombre a la confesión de fe. Versículo 37, ¿quién lo puede leer? 8:37. Por acá. Ok. Dale, Adelante, hermano. gracias. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ok, ¿qué vemos ahí? El eunuco pide el bautismo, ¿cierto? Porque ya le explicaron el evangelio. Pero cuando él pide el bautismo, las palabras que impide que yo sea bautizado, Felipe le dijo, si crees de todo corazón. Ahora, ¿qué significa por el contexto creer aquí? ¿Qué notamos? ¿Cuál es el elemento esencial de creer aquí, de acuerdo a lo que el texto nos puede ver? Podríamos asociar creer con entender en el relato del eunuco. ¿Qué dicen? A ver. El Murillo. ¿Podríamos asociar creer y entender en este relato? Sí, pastor. ¿Podríamos decir que aquí hay teología? Yo creo que sí. Por lo que hablaba Ok. en el escrito, habla de que el creer, la fe, precede al entender, a la razón. Entonces Ajá. él manifiesta que cómo voy a entender si no hay quien me explique. Entonces cuando dice que yo creo, dice, creo en Jesucristo, y ya luego es cuando viene ya ese entendimiento y entonces se bautiza, ¿no? Creo. Exacto. Pastor, y porque él Exacto. también quiere entender. Entonces creo que eso es una muestra de su fe, ¿no? Claro. Felipe le explica y después él dice, después de que escuchó la explicación, y acuérdense que la explicación era sobre quién dice esto, el cordero, el siervo, ¿cierto? Isaías 53, sobre quién dice esto, de quién habla el profeta, de él mismo o de otro. Felipe le dice, habla de Jesús. Y entonces cuando él dice, entonces yo creo en Jesús. ¿Sí ve? Comprendió el texto sagrado, el texto inspirado, y luego ahora manifiesta la fe de decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, y yo creo que Jesús murió, resucitó, en fin, todo. Recordemos que ahí en ese capítulo 8 hay un resumen de lo que Felipe le explicó, no sabemos cuánto tiempo estuvo con él y todo lo que alcanzó a explicarle, pero el resumen es que él logró comprender quién era Jesús, ¿vale? Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, aquí vemos cómo la palabra de la fe, la palabra fe tiene dos elementos que ya vamos observando, ¿cierto? Primero, comprender, ¿ok? Ya entiendo lo que dice el profeta. Y segundo, confianza. Es decir, creo que Jesús es mi Salvador. Ya yo confío en que en Él se cumplieron esas profecías. Entonces, la palabra tiene un matiz. Fe es lo que creemos. O sea, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y fe también es el don que se nos da para precisamente creer. Ahí tenemos esas dos. Los latinos tenían una frase muy bonita para esto que se llamaba
por la fe al entendimiento. Per fidem ad intellectum, decía, recoge Babin esa expresión latina, por la fe al entendimiento. La fe ilumina los ojos del corazón. Quiero que leamos aquí solamente un texto que es Efesios 1:18. ¿Quién lo puede leer para que vayamos interactuando? No, puedes pasar la diapositiva. Profesor de joven que tú. Ok. Si quieres, anótala, mi hermano, y cuando terminemos se pueden resolver las preguntas, porque de pronto las preguntas también, a medida que desarrollemos, se pueden ir despejando. Entonces tenemos palabra de Dios y la respuesta de la fe, y el ejemplo que estamos utilizando es el del eunuco, ¿cierto? Aquí vemos esa parte del principio del conocimiento. ¿Puedes pasar la otra diapositiva? También vemos que en el eunuco, o en este escenario completamente, está la obra del Espíritu Santo de trasfondo. No hay fe sin obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Porque el Espíritu Santo lleva fe y el Espíritu Santo podemos ver por todo este relato y por la unidad de la revelación bíblica, que es el que produce en el creyente esa fe. Aquí nosotros entonces vamos a ver dos elementos que pertenecen a la teología. ¿Puedes pasar la otra diapositiva? Dos elementos esenciales que pertenecen a la teología: el creer y el pensar, la fe y la razón, como el simbolito unido ahí de un corazón y el cerebro. La fe y la razón, ¿cierto? La confianza, que es un elemento de la voluntad, que es un elemento también de las emociones humanas, pero también la razón. Sin algunos de estos elementos no hay teología. O sea, la teología es ese creer, esa confianza en Dios, pero es pensar eso, ¿ok? Va unido. Si esto se separa, si se separan estos dos elementos, al final no tenemos teología. Porque si el creer se convierte en algo emotivo, sin contenido, degenera en un misticismo que al final no tiene claridad sobre Dios, no tiene comprensión sobre Dios y genera peligros. Por otro lado, el desequilibrio en pretender que todo es explicable por la razón nos lleva a un racionalismo que niega los límites de la misma razón. Entonces ahí vemos estos dos elementos. La teología tiene dos principios de conocimiento. Un principio de conocimiento interno, que es precisamente la obra interior del Espíritu Santo en el corazón del hombre para que pueda creer. ¿Pero creer a qué? A un principio de conocimiento externo, a saber, la palabra de Dios. Y volvemos al caso de Samuel y del eunuco. Hay un principio de conocimiento que es ajeno a ellos, la palabra de Dios, ¿cierto? Dios dirigiéndose al ser humano. Pero quien responde precisamente es un ser humano y responde al diálogo de otra persona, al diálogo entre Dios y el hombre. Dios que condesciende por su misericordia a dirigirse al ser humano en un lenguaje que el ser humano puede llegar a comprender. Entonces, en todo esto vemos que esos son los dos principios del conocimiento teológico: interno, externo. Pero a todas estas uno podría preguntarse, tanto que hablamos de la fe, pero ¿qué es la fe? A ver, les pregunto a ustedes, con lo que han leído, ¿qué es la fe?
¿Cómo entendemos la fe? Para ir precisando esos conceptos que son importantes. Cuando hablamos de fe, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién se anima a aportar? Es un concepto, pastor. Una noción. No, la fe, bueno, sí, pero decir que es un concepto todavía no logra decir nada. ¿Qué concepto es la fe? Es Eso va a ser como un acto de confianza hacia Dios, ¿no? Y a lo que Él revela. Confianza. Ok, qué otra idea tenemos de lo que es la fe? Es un don de La fe Dios. es como, perdón, la fe es creencia o confianza en algo o en alguien, ¿sí? Sin necesidad de pruebas. O sea, la fe es como lo firme que uno puede, en lo que no ve, en lo que no siente, en lo que no. Para mí la fe es como decirlo, como no es lo tangible, ¿sí? Es lo que se siente. Es como es una convicción personal. Convicción, confianza, concepto. ¿Qué otro dijimos? Creencia, ¿no? Es creer certeza, lo que no seguridad, veo. Un don de Dios. Creencia. certeza, Seguridad. seguridad. Conocimiento. ¿Cómo? No podría ser como un conocimiento, pero que a diferencia de un conocimiento racional que lo busca uno por la razón, se obtiene por confianza, no sé. Yo tengo, Ahí va. yo tengo en mente siempre cuando hablan de fe, el concepto mesiánico que aprendí, que es de fidelidad, pero también me queda como el de la certeza, que está pues ahí en el texto, y el que aprendí en las iglesias cristianas es el de creer, el que tiene algo también ahí como de confianza, pero como ese misticismo que tiene ahí dentro, que aparece de manera en las iglesias, ¿no? Como esa creencia ahí que no se puede explicar. Sí, la certeza de lo que La creencia de algo que uno no puede, uno explicar de forma razonal, ¿no? Pues según Esto habla de certeza también. según el texto Ajá, el texto habla de certeza. de Hebreos Vale, dice vale. pues que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es confiar en aquello que me está diciendo, en este caso, pues el Señor. Esa parte es importante. Miren que este concepto es clave para la teología cristiana. Kittel, en el diccionario teológico Kittel, define fe como, la palabra viene de la raíz en hebreo que es fidelidad, y más comúnmente se podría traducir por confianza. confianza. Miren esta parte de confiar, pero ¿en qué confío? ¿En quién confío? ¿Sí ven? ¿En qué es lo que yo estoy confiando? En alguien que me está hablando y que me está dando una promesa. En el caso de Abraham, la fe es que es escuchar, ¿cierto? Que Dios le habla, que Dios le dice, sal de tu tierra, y él confía en Dios de que Dios lo llevará al lugar donde él lo va. Hay una confianza en Dios, pero también hay una fidelidad en el sentido de mantenerse fiel, y esto ya nos habla de una relación, ser fiel dentro de esa relación. Esta es Pastor, la definición de Kittel. pastor, perdón, pero si estuviéramos aquí con San Agustín, supongamos, y le preguntamos qué es la fe, la pregunta que tú haces, o sea, ¿cómo definiría? O sea, siento que cuando hiciste la pregunta, no es fácil de responderla. Sí, empezaste a reunir elementos que, digamos, como diciendo, confianza, fidelidad, pero, o sea, hay una definición puntual que San Agustín o alguien, o ya el conocimiento que tenemos en la Reforma, que alguien fue a decir, la fe es esto, sin caer en repetir el versículo de la convicción de los, porque incluso, la verdad, yo estuve investigando un poquito algunas posturas y, o sea, el tema de la fe, eh, sí, no encuentro como una definición reformada, por así decirlo. Es que miren,
ahí es donde nosotros vemos cómo hacen falta un elemento esencial para el estudio de la teología, es la claridad en los conceptos. Y eso se desdibuja. Miren lo que, lo que acaba de suceder. O sea, nos preguntamos por una palabra que se oye infinidades de veces en las iglesias y es fe. Sí. Pero lo que encontramos es que esa palabra que es tan esencial, no manejamos el concepto claro. ¿Y ven? O sea, no tenemos ahí como que cuáles son, si yo les pregunto ahora, ¿cuáles son los elementos esenciales de la fe bíblica? ¿Cuál es la respuesta? Pero miren que estamos comenzando por la etimología. Kittel usa la etimología y él dice la palabra tiene un significado de fidelidad, ser fiel, y más comúnmente de confianza, de confiar en alguien. O sea, la palabra significa eso, tener confianza en, pero implica que alguien me habló y yo le creo. Es el sentido el sentido común en que nosotros utilizamos la palabra. Mira, ahí, ¿qué será? Yo te hago la promesa de que te voy a enviar el regalo en diciembre. Entonces ahí hay una promesa y yo creo esa promesa. Entonces Dios habla, da unas promesas y el hombre las recibe. Confía en que esa persona va a cumplir esa promesa. O usando la ilustración de un niño, cuando usted le dice al niño, salta que yo te apaño, el niño confía en que usted no lo va a dejar caer, ¿cierto? O sea, entonces ese primer elemento está en la idea de la fe, confiar, ¿vale? Ahí, Joa, tienes la mano levantada. Pero creo que el hermano Osvaldo lo levantó primero, pastor. Ok, Osvaldo. Bueno, sí, pero no veo a Osvaldo. Osvaldo, puedes hablar, mi hermanito. Gracias, pastor. Estoy un poco enfermo. No sé si me escucha bien. Sí, 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 se oye bien. Gracias. Pastor, partiendo de lo siguiente sobre la fe, sabemos que la fe pues es parte del fruto del Espíritu, ¿no? Es decir, que viene siendo algo que Dios comunica al hombre. El hombre no tiene esencialmente fe para creer en Dios a menos que el Espíritu Santo pues se la dé, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, en ese orden de ideas, recuerdo en lo que se leía acerca de Agustín, que él menciona la fe tiene un determinante purificador en el corazón del hombre para que él pueda soportar y creo que decía captar, entender, poder razonar con referencia a la luz de la razón o la gran razón que ahí hace referencia a lo que sería la salvación del hombre. Entonces, en ese aspecto con referencia a lo que dice Agustín y lo que se pregunta, podríamos decir que entonces la fe termina convirtiéndose en un canal de confianza entre un Dios que al hombre está habilitándole para poder tener acceso por medio de los dones y digamos, todo el proceso psicológico o cognitivo, racional que él mismo le da al hombre, pues para poder tener un conocimiento de él. Ok, miren lo que acá, esa parte importante. El hombre necesita, por la condición en la que se encuentra, de su mente oscurecida por el pecado, necesita hacer que ese velo sea quitado, ¿cierto? Para que pueda ver eso. Y además el hombre está separado de Dios. Por lo tanto, el hombre necesita volver a esa relación. Entonces, el hombre es hoy enemigo de Dios, no le cree, ¿cierto? Cree que lo que Dios dice es mentira, pero la fe es la confianza en esa palabra que Dios dirige al hombre para que el hombre responda
con confianza. Entonces, esta es como la etimología de la palabra, ¿vale? Lo que vamos aclarando. Entonces, en un sentido el hombre está oscurecido. Lo que Agustín está hablando es como un lenguaje de la iluminación. El hombre está ciego. Tú le puedes poner la obra de arte más espectacular delante de sus ojos que él no va a percibir nada, porque él primero necesita que su visión sea restaurada para luego ver. Esa imagen de pronto nos ayuda, pero ver algo, ver un contenido, ver el cuadro como tal, o si escucha o el sordo, ¿vale? Le colocas la sinfonía de Beethoven y pues él, sus sentidos, su elemento para oír está dañado, no puede oír. Para que él pueda oír se necesita que Dios haga algo en él, le devuelva la capacidad de oír para que luego oyendo pueda responder. Entonces, todos esos conceptos están asociados a la fe. De hecho, Tellería define la fe o sigue explicándonos la terminología hebrea de la fe de la siguiente manera. Dice, dos raíces dominan el vocabulario hebreo de la fe. Amán, que evoca firmeza y seguridad. ¿Sí ve? Firmeza, seguridad, pero sobre todo de parte de quién, de parte de Dios. Lo que yo te estoy diciendo es algo verdadero y algo que tú puedes, en lo que tú puedes depositar tu vida. Si yo te digo salta, que yo te sostengo, puedes hacerlo, que tu vida está en mis manos. Miren que el lenguaje hebreo es un lenguaje muy de imágenes, ¿cierto? De confianza, o sea, de confianza en que yo te digo, cruza la calle que no hay ningún peligro y de hecho me oyes y lo haces. Si yo te digo, cruza la calle que no hay ningún peligro, pero tú no lo haces, quiere decir que no confiaste en lo que yo te estaba diciendo. No creíste que te estaba diciendo la verdad. ¿Ven? Entonces, esa es como la idea que las raíces de la palabra tienen. Seguridad. Yo estoy seguro de lo que me estás diciendo. Confío en ti porque de alguna manera te conozco y sé que no me vas a engañar o no me vas a decir algo para causarme daño. No me vas a decir que puedo cruzar la calle para que yo lo haga y me atropelle un carro. O sea, no vas a hacer eso. Yo confío en que lo que me estás diciendo es cierto. Entonces, ese es como el marco hebreo. La palabra ya en el Nuevo Testamento es pistis y tiene otra idea de persuadir, convencer, o sea, estar persuadido, estar convencido, y aquí vemos ya la asociación que se hace con certeza, pero siempre también es certeza en el sentido de que yo estoy seguro de lo que tú me dices y de que eso que tú me dices es verdad, que hay una verdad en eso. Y el tema es que esa verdad no es algo a lo que yo podría acceder por mi sola razón, sino que es una verdad que me es comunicada por Dios, el principio del conocimiento externo. Esa verdad llegó a mí desde afuera, desde Dios hacia el hombre. No es una verdad que asciende desde el hombre por medio de la razón hacia Dios, sino que es una verdad que desciende desde Dios hacia el hombre. Entonces, hasta aquí, claro, la idea. Ahora sí, yo la pregunta que tenía. Sí, pastor, perdón. Pastor, gracias. O sea que para concluir y tratar de responder la pregunta, pudiéramos decir que la fe es la confianza en la fidelidad de Dios y es el principio de ese camino entre creer y luego entender. O sea, estaría bien dicho para tratar de Sí, definirla porque entiendo que parte de la etimología, pero luego nos queda pendiente la definición. claro, la etimología de la palabra ya nos ayuda a ver que la fe
se habla de fe en el contexto de una relación, ¿cierto? Y para que exista la relación, tiene que haber una palabra. Aquí hay un yo y un tú. Un yo que habla, que es Dios, y un hombre que tiene que responder a ese llamado, pero para responder necesita que se le capacite para dar esa respuesta. Y entonces esa es la fe. O sea, le abre los ojos del entendimiento. ¿Alguien puede leer Efesios 1:18? alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Ok. ¿Qué entendemos de ese pasaje? La fe se usa como luz, ¿cierto? Pero luz para qué, para qué facultad humana. Para entender, Para conocer, para que sepáis cuál Para es la la razón. Para entender y creer. Vamos a volver a leerlo con calma, despacio. Hermana, por favor, vuélvelo a leer con calma. alumbrando sepa. los ojos de vuestro entendimiento. Hasta Para ahí. que Miren que hay una imagen ahí. Ojos del entendimiento. ¿Sí ven? Alumbrando los ojos del entendimiento. O sea, que se refiere a qué cosa? A la mente, ¿cierto? A la razón, vamos a decirlo así. La razón necesita ser ¿qué? Alumbrada, iluminada. ¿Vale? Alumbrando. ¿Sí? Ya cantamos ahí. Vamos a volver a leer de nuevo esa primera parte. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ajá. ¿Te Para, sigue? para que sepáis cuál es la esperanza a la Ok, que Él para que os ha sepa. llamado. ¿Sí ven? Para saber. Entonces la fe permite qué cosa? Saber. Saber, conocer, entender. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Lo vemos ya con claridad? sí, viene de afuera, ¿no? Del exterior, de lo externo, Ajá. y ya se recibe La- entonces ya al entender, ¿no? La parte interna. Las dos dimensiones, ¿cierto? La parte interna, yo soy capacitado para ver, ¿cierto? Para que sean alumbrados los ojos del entendimiento. El entendimiento es algo que ya está en mí, porque es constitutivo humano. Dios me dio el entendimiento cuando me creó a su imagen y semejanza, ¿cierto? Pero esa facultad, de acuerdo a ese texto, está oscurecida. Le hace falta luz. Entonces Dios le da luz a esa facultad. Ya vemos, para que yo pueda saber algo. ¿Qué es saber? La esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, la esperanza que Él me da por medio de su palabra, ¿vale? Ahí hay algo abierto, porfa. Está negativo, como cuando las fotos anteriormente tenían que revelarse. Exactamente, esa es una buena ilustración. Y para revelarse se les ponía ¿a qué? A la luz, ¿cierto? Ahí estaba la facultad, pero la facultad estaba atrofiada. El pecado atrofió la facultad de eso. Pero además hay otra cosa, y es que las facultades humanas son para las percepciones de la creación. ¿Para qué sirve el oído? ¿Para escuchar qué? O sea, los sonidos de la creación y eso, pero escuchar lo sobrenatural no llega, a menos de que Dios hable de la manera que hablan los humanos. ¿Sí ven? Entonces ahí vamos entendiendo esta parte. Pastor, Entonces vamos viendo cómo la fe es también algo que Dios hace en el hombre para, por medio de la gracia, elevarlo a que él pueda entender. ¿Entender qué cosa?
Entonces, estos son los elementos ahí que a nivel etimológico. Pero ahora, ¿cuáles son los elementos que constituyen la fe salvadora? ¿Se puede pasar la diapositiva, mi hermano? La noticia. Son tres elementos básicos. La noticia, el ascensus y la fiducia. ¿Cómo así que la noticia? La noticia es el contenido, el mensaje. ¿Cuál es la noticia que Felipe le dio al eunuco? ¿Cierto? Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que Jesús es ese siervo sufriente. Esa es la noticia. Romanos nos ilustra este tema de la comprensión de esa noticia. Romanos 10, 14 al 15, ¿quién lo puede leer? ¿Quién ayuda? Romanos 10, versículo 14 y 15. Alguien que colabore con la lectura. Romanos 10, 14 al 15. Espérame, ya está abriendo aquí. Dice Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo Sí. pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ok. ¿Qué es lo que deben creer? Si yo digo cree, en un sentido etimológico de fe, créeme. Digo, ok, ¿qué es lo que tú quieres que yo crea? ¿Qué me estás diciendo para que yo te crea? Bueno, el evangelio, ¿cierto? Los pies de los que anuncian el evangelio. El proceso lo podemos también leer al revés. Dios da un mensaje, una buena nueva, un evangelio. Ese evangelio es llevado a las personas por aquellos a los que Dios envía. ¿Para qué los envía? Para predicar ese evangelio. Hay personas que van a escuchar y por medio de la escucha, por medio del oído, aquel de quien han oído, aquel, y miren que cómo creerán en aquel, es decir, cómo creerán en Cristo, quien no ha oído el evangelio que habla de Cristo. Para creer en el sentido de confiar en Cristo, llegar a entender la obra de Cristo, llegar a entender el evangelio, debe haber alguien que le predicó y esa persona escuchó. Entonces, el evangelio tiene un contenido, la fe tiene un contenido. ¿Qué es lo que yo debo creer? En aquel que Dios envió al mundo para salvar al mundo. Eso es la noticia. La noticia es Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores por medio de la obra de la cruz. Ese es el evangelio. Cuando yo oigo eso y yo digo, sí, es cierto, Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores, eso es creer. ¿Ya ven? Creer, la creencia, la fe tiene un contenido, algo que yo creo. Esto es fundamentalmente distinto a un misticismo o a un budismo o a muchas otras creencias religiosas que no tienen un contenido.
La fe tiene un contenido al que yo debo profesar, al que yo debo confesar, como el eunuco. Yo confieso, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces esto tiene un elemento intelectual. Yo debo creer ese mensaje, ese evangelio. ¿Y qué dice ese evangelio? ¿Cuál es el contenido de ese evangelio? Pablo resume el contenido de ese evangelio en Corintios 15 del 3 al 11. Porque primeramente os he enseñado. ¿Sí ven la palabra enseñar? Así como Felipe le enseñó al eunuco, Pablo enseña. Ahora, ¿qué cosas enseña? Que Cristo murió por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios. Él es el siervo sufriente. Y que eso está en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, similar al eunuco, ¿cierto? Leyendo las Escrituras, ¿de quién habla? De Cristo que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que padeció y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a los 500 hermanos y toda esa parte. Entonces, eso es el contenido del Evangelio. ¿Cuál es la noticia? Dios envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados, y la forma como nuestros pecados son perdonados son ¿cómo? ¿Por medio de qué? De la obra, muerte, resurrección. Esa es la noticia. Miren que esta noticia, este evangelio, tiene un contenido histórico. Un Jesús encarnado. Se fundamenta en la verdad de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. No hay fe bíblica si no hay este contenido. Entonces la fe no es solamente algo subjetivo, es una fe en algo afuera, algo objetivo. La fe tiene esas dos dimensiones. Yo que creo que algo afuera, Jesús murió por mis pecados. ¿Sí ven? Lo interno es mi confianza en esa obra externa. Interno, confiar. Externo, la obra de la redención. Ahí entonces vemos cómo la fe implica un elemento intelectual, pero también implica un elemento, digamos, emocional. Yo confío en ti. Yo pongo mi vida a tu cuidado. Yo confío en que tú me vas a salvar. ¿Ven? Juan 5:24 nos ilustra esto. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Sí ven cómo se está usando creer aquí? Oye mi palabra. Oír es el mensaje, lo externo. Y la respuesta es creer mi palabra. Tiene vida eterna, es decir, esa fe, esa confianza en ese mensaje tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, la fe tiene un elemento de qué? De comprensión, de razón, un contenido. Esa noticia tiene un contenido. Un mensaje que debe ser creído, debe ser recibido. Entonces, ese primer elemento es la noticia. Pero alguien puede escuchar la noticia y no creer. De hecho, alguien puede decir, bueno, yo he leído historia y sí me parece cierto que Jesús murió, etcétera, etcétera, pero yo no creo que resucitó. O en su defecto puede decir, bueno, de pronto hay un elemento sobrenatural, pero al final es algo misterioso, pero yo no confío en que eso me pueda salvar la vida. No creo en eso. Entonces el otro elemento es el asentimiento. Yo entiendo el mensaje, la noticia, pero yo también asiento. Me siento movido a creer eso, me siento convencido a creer eso. Acojo esa palabra, ¿cierto? No solamente en mi mente, sino de manera integral. Entonces, asiento. Y por último, confío.
Ese es el elemento, confianza, la fiducia. Se puede dar el ver de alguna manera la noticia y no confiar. Sí, un ejemplo de eso es Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen, pero aquí miren que lo que está ausente es la confianza y tiemblan. Es decir, los demonios tienen el conocimiento de algo, saben esa dimensión espiritual, pero no tienen no tienen ese arrepentimiento, no tienen esa fe en el sentido de comunión, de relación, de intimidad, de confianza. No la hay. Entonces la teología, la fe de la que estamos hablando es la fe de estos elementos, pero además de esto, vemos que hay tres elementos esenciales para una correcta teología y es la ortodoxia, la creencia correcta. ¿Cuál es la creencia correcta? La que los evangelios nos presentan. Lo correcto que se debe creer sobre Jesús es que fue enviado por el Padre para liberarnos de nuestros pecados, que murió, que resucitó y que ascendió, que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Verdad. Pero también hay una respuesta a esa verdad y es esa confianza, ese amor a Dios, ¿cierto? Entonces hay una también, además de una ortodoxia, debe haber una ortopatía, unos sentimientos correctos hacia Dios, un amor a Dios, una confianza en Dios. Y eso nos va a llevar a la ¿qué? A la práctica correcta, a las acciones correctas. Aquí entonces vemos toda esta parte. Hasta aquí queda claro todo. Estamos bien. Vamos siguiendo el tema de cuando decimos la fe, de qué estamos hablando ahora, ya entendemos. ¿Cierto? Sí, está claro, está claro. Ya vamos precisando. Entonces, ¿cuál es la relación entre la fe y la razón? Quiero que alguien busque, por favor, Hebreos 11, versículo 3. Hebreos 11, versículo 3. Entonces nosotros, mientras alguien busca, vamos comentando, nosotros vemos entonces que la fe se dice de la facultad que Dios le da al hombre para que pueda confiar, para que sus ojos sean abiertos, sus oídos sean destapados, para asimilar, para recibir ese mensaje y para responder con confianza, con amor, con entrega y con obediencia a Dios. ¿Vale? Ya vamos ampliando el concepto de fe. ¿Qué dice Hebreos 11:3? Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Miren, ahora, análisis. ¿Cuál es la relación entre fe y entendimiento? Ahí de acuerdo a ese texto. ¿Y qué es aquello que se entiende o se cree sin haber visto? Vamos a leerlo completo, Hebreos 11 del 1 al 3. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Porque la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de que lo que no se ve, de modo de lo que se ve, no fue hecho de cosas visibles. Vamos a volver a leerlo con calma. Desde el principio, versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la Hasta convicción ahí. de lo que no se ve. Certeza, ¿cierto? ¿De qué? De lo que se espera. Hablamos de una proyección hacia el futuro. ¿Por qué yo puedo tener certeza de algo? Pongamos un ejemplo. Si yo le digo a mi hijo, en diciembre te voy a comprar una bicicleta.
y él me cree, tiene certeza. ¿Por qué? Normalmente él puede decir, mi papá siempre que me dice algo lo cumple, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué yo puedo tener certeza de algo que espero? Porque yo sé que aquel que lo dice no miente, que aquel que lo dice es fiel. ¿Sí ven? Por el ser que lo está diciendo. Si Dios ha dicho algo, yo creo. ¿Por qué? Porque por su naturaleza, porque ya conozco que Él es fiel a su palabra y cumple sus promesas. Entonces yo tengo una certeza. Ahora, ¿de dónde viene esa certeza? De lo que Él dice. ¿Ya ven? Vamos a volver a leerlo con calma. Ahora bien, Ah, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por Convicción, ella recibió. certeza. Vamos ahí. Convicción, certeza. Pero la fe implica que alguien ha hablado, que alguien ha dicho algo. ¿Sí ven? Ahí quiero que hagan la promesa, lo que quien ha dicho. La fe no se trata de que yo crea algo sobre cualquier cosa. No es que si yo creo, ¿qué será que existe Santa Claus? Eso es verdad. No, yo creo algo que Dios ha dicho. Ese es el enfoque. Ajá, José, cuéntame. Yo hice ahí como como una traducción, por decirlo así, del versículo, tomando en cuenta los elementos etimológicos de ese versículo, y a mí me gustó, yo lo quiero leer, porque Ajá, uní compártelo. los conocimientos etimológicos de la palabra, que aprenden los antecedentes etimológicos de las palabras que están ahí en el versículo, y me gustó, y quiero leérselo. Dice Ajá, comparto. que sería algo así, sea fe es el conocimiento claro, real y preciso, ya que la duda fue vencida mediante pruebas indubitables de que Dios es una realidad invisible que no alcanzo a comprender todavía. Eso es lo que me da haciendo la traducción a la etimología de las palabras que están allí. Ok, miren, ahí volvamos al evento y vemos interesantísimo, José. Gracias ahí por el aporte, porque ahí vamos a ver que hay algo que yo creo sin haber visto. ¿Y se dan cuenta ahí? Más adelante Hebreos va a decir como viendo al invisible, pero volvamos al texto, hermano, que estabas leyendo. El hermano que estaba leyendo el texto ahí. En el principio, No, la parte que estabas leyendo, la última, donde dice el universo. por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. ¿A qué está refiriéndose ahí? Al Génesis, ¿cierto? Ahora, por la fe, nosotros creemos que Dios hizo el universo como está descrito en el Génesis. Pero ¿alguien vio eso? Ninguna criatura lo vio. Bueno, está la discusión de los ángeles, pero ningún humano lo vio. Nadie sabe cómo pasó, perdón, nadie podría haber sabido cómo fue que Dios creó el universo si Dios no lo hubiera dicho en Génesis. ¿Sí vemos? Yo estoy convencido de que el universo fue creado en 7 días y que Dios fue creando las cosas así. ¿Por qué? Porque lo vi, porque mi razón me lo dice o porque Dios lo dijo. ¿Sí ven? Yo confío en que pasó de esa manera porque Dios me contó que pasó de esa manera. No sé si logro, me estoy explicando. Yo tengo certeza
yo confío, yo creo que el universo fue hecho como dice el Génesis, porque Dios me lo dijo. Pero esas son cosas invisibles para mí, que mis sentidos, mi vista, mi oído, mi tacto no podían llegar a ese conocimiento. La razón humana no podía llegar a ese conocimiento. De hecho, todavía tenemos el debate del Big Bang, etcétera, etcétera, porque el ser humano no puede llegar a ese conocimiento a menos de que, ¿qué? Que acepte lo que Dios ha dicho, que crea lo que Dios ha dicho. Entonces, hay un entendimiento, entendemos que el universo, entendemos la creación, que hay un Dios creador, que hay un Dios sustentador, providente, todo eso lo entendemos y entendemos que Dios se manifiesta, se hace visible en esa creación por medio de las cosas hechas, como dice Romanos, porque su eterno poder y divinidad se muestran en esa creación porque Él es el creador y que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces la fe ilumina el entendimiento, porque la fe nos permite acceder a un conocimiento que el hombre no podía obtener por la razón natural. La fe amplía el horizonte de la razón. La fe muestra la razón que tiene un límite a donde puede llegar en conocer, pero que Dios le puede dar mayor conocimiento. Pero ojo, la fe supera la razón, pero no la elimina. ¿Ya ven? No la elimina, no destruye la razón en el sentido de menospreciarla, por lo que decía Agustín. Dios no puede odiar en nosotros una facultad que él mismo nos dio. Ahora, teniendo en cuenta que esa facultad está dañada, etcétera, etcétera. Ahora, el profesor Michael Smaus, miren esta definición sobre la posibilidad de conocimiento de la teología. El órgano con que la teología científica logra sus conocimientos es la razón iluminada por la fe. Es decir, la razón que a la luz de la gracia de la fe, dotada por tanto de una capacidad visual sobrenatural nueva, regalada por Dios, trata de fijar según las leyes naturales la revelación, defenderla, penetrarla y verla en su conjunto. La luz natural de la razón y la luz sobrenatural de la gracia constituyen en esta tarea de la teología un todo orgánico. ¿Ya ven? Ahora, ¿dónde vemos esto en la Biblia? Esto que dice este autor, ¿dónde lo vemos en la Biblia? Alguien que me acompaña a leer 2 de Timoteo 2:7. ¿Quién lo puede leer? Este texto ya lo habíamos visto la clase anterior. Segunda de Timoteo 2:7. Dice, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. El texto nos permite ver dos aspectos, ¿cierto? La responsabilidad humana. Considera lo que digo, piensa, reflexiona. La fe bíblica no elimina la actividad intelectual de pensar, de considerar, de reflexionar, de usar la mente, de analizar, no lo elimina. Aquí vemos el componente racional de la fe. La mente tiene un rol activo aquí, pensar. Pero también vemos la gracia divina. El Señor te dé entendimiento. Entonces, el verdadero conocimiento de la teología no depende solo de la reflexión humana o de la razón humana, sino de la razón iluminada por la fe. La gracia y la obra interior del Espíritu Santo es lo que permite que la persona pueda llegar a entender. Esto es la doctrina cristiana o la doctrina agustiniana de la iluminación que están leyendo en la carta 120. Entonces, en este texto de Pablo se integran las dos dimensiones, la humana y la divina, la responsabilidad humana, la gracia divina. Entonces aquí vemos la fuente de la teología, el encuentro de la teología. Hermano, ¿puedes pasar la otra diapositiva? Edwin estará por ahí.
No, ya eso lo vimos. La noticia, la otra parte, el contenido, ¿cierto? La fe, la resurrección, el asentimiento, la confianza en la verdad, que es la fiducia. Y entonces logramos ver esa relación de fe y razón. Adelante. Nos quedamos en la diapositiva y no la vemos. Igual yo les voy a pasar la diapositiva también. Entonces al final hay un esquemita que dice fe, encuentro con el Dios vivo, un don recibido, una luz y un amor. ¿Cierto? Más abajo todavía. Es un esquemita que está abajo en el otro. Exacto. Y la teología es precisamente esa búsqueda de entender, comprensión del misterio de Cristo, y la teología está al servicio de la iglesia. El ejemplo es el eunuco, el teólogo, aquella persona que por la gracia Dios ha capacitado para entender y que ha recibido enseñanza, porque acuérdense que Felipe fue un discípulo, es decir, alguien le enseñó a Felipe y Felipe ahora enseña. Todo lo que estamos aprendiendo aquí, pues yo espero que ustedes lo asimilen, lo repasen y lo compartan para servirle a los hermanos que necesitan aprender, ¿ok? Para alimentar la fe de los hermanos de la iglesia. Ese es el propósito, ese es el propósito de la teología. Pero hoy, ¿qué vimos? Que la fe y la razón no son elementos contradictorios, que Dios no desecha la razón humana, sino que la sana, la ilumina para que pueda comprender las verdades del Evangelio. La teología es la respuesta del creyente a esa palabra de Dios, y la enseñanza desde la Biblia y los padres de la iglesia nos muestra que hay una unidad entre fe, teología y vida cristiana. La teología abarca todos los aspectos del ser humano: la mente, las emociones, la voluntad, el asentimiento, la esperanza, todo eso. Y eso solo es posible por la obra interna del Espíritu Santo. Entonces, hermano, hasta ahora, dudas, preguntas, comentarios. Ahora sí, el hermano que tenía la pregunta, si todavía no se ha aclarado, puede hacerla. Hermanos, dudas, comentarios, preguntas. Pastor, referente al tema de la fe, pues quiero compartir un caso personal. Tal vez he venido por mucho tiempo digamos, una tradición, o no sé cómo llamarlo, digamos, de una movilización en donde el tema del estudio de la palabra y tener ese rigor para aplicar la escritura como eje central en las cosas no es tan prioritario. ¿Cómo así? Espacios en donde se le daba más importancia a lo emocional, o digamos a esa parte humana antes, a lo sentado en como lo que estamos haciendo aquí. No quiero tal vez desglosar algún tipo de denominación, pues por respeto a mis hermanos en general. Sin embargo, digamos, este tipo de denominaciones muy, eh, muy de sentires, de moveres, de atmósferas, de este tipo de cosas en donde lo que se brindan son estímulos a los sentidos, pero no como tal un crecimiento teológico profundo, perdón, es muy frecuente que, por ejemplo, todas las cosas como el tema de la fe se determinen a la luz de la observación. Es decir, a partir de la muestra, no sé si estoy siendo claro, es decir, a partir de lo que veo, a partir de lo que observo, se dice que
allí está Dios o no está Dios, o es así o no es así. Y eso tal vez ha dejado marcas importantes. ¿Y por qué quise decir todo esto antes de la pregunta? Porque digamos, sanar un poco ese antecedente que ha venido muy fuerte en mis procesos, usted mencionaba, pastor, algo importante referente a el papel que juega el componente emocional dentro de todo este proceso. Y si algo que he hecho, pues por la gracia del Señor, es dedicarme por su misericordia, a leer todas las cosas, encontré algo que fue muy reparador en cuanto a mi fe y mi confianza en lo que hemos estado hablando, por ejemplo, hoy a la luz de la Escritura, y es que las emociones deben estar informadas por la palabra de Dios. En ese sentido, pastor, ¿cómo podemos reconciliar, dándole, digamos, este contexto, o cuál sería el punto sano en el que nosotros como hijos de Dios, como verdaderos creyentes, debemos, pues, movernos en cuanto a esa armonía entre la fe, lo racional y lo emocional? La verdad debe formar esas emociones también. No se puede, por eso yo me he preocupado de ver que no son cosas incompatibles, es decir, la fe o la verdad que yo creo debe tener una respuesta también que incluye emociones. La adoración a Dios, ¿cierto? Incluye no solamente el entender a Dios como el alto y sublime, sino también otras experiencias que son como la experiencia de esa grandeza de Dios. O sea, la experiencia de la belleza, de apreciar la belleza de Dios, la experiencia de un amor genuino a Dios. Eso hace parte de la espiritualidad, pero nuestras emociones deben ser conformadas también por la gracia de Dios, deben ser canalizadas adecuadamente. Y poco a poco hablaremos de eso, pero Agustín tiene algo muy interesante que es una expresión que se llama ordo amoris. No sé si ya la alcanzaron a ver por ahí. Dice, el amor correcto, el amor ordenado. Y el amor es ordenado por la verdad del Evangelio. O sea, nuestra mente tiene que ser ordenada por la verdad del Evangelio, pero no solo nuestra mente, nuestras emociones tienen que ser dirigidas a algo correcto. El amor correcto. Uno podrá decir, usando el lenguaje agustiniano, ¿qué es el pecado? Es un amor desordenado, un amor a la criatura antes que al creador, un amor a las cosas temporales y pasajeras antes que a Dios. Es un amor. Ahora, ¿fuimos creados por Dios para amar? Sí, pero amamos mal. Entonces, la solución no es decir, solamente tienes que pensar correctamente y ya. No, porque Dios dice que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente a Dios y al prójimo. Entonces también debo amar correctamente. ¿Sí ven? Amar correctamente. Es decir, no es que la verdad va por allá y las emociones van por acá, sino que las emociones deben ser dirigidas por la verdad. Mi voluntad debe ser dirigida por la verdad. Y el estudio de la teología no busca que yo me convierta en un erudito, sino en un santo. Es decir, en alguien que conoce a Dios, porque la fe es obediencia a Dios, en alguien que escuche la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios tiene que decir sobre mi mente, sobre mis emociones, sobre mi voluntad, integralmente, porque la renovación de Dios, la santificación no es solo la renovación de la mente, como dice Efesios o como dice Romanos, transformados en el espíritu de vuestra mente, sino que amemos a Dios de forma correcta y verdadera también. Entonces la teología no se ocupa solamente en abstractos de ideas, sino que se ocupa de la confianza en Dios. Entonces por eso hice énfasis en esto, porque es que cuando alguien escucha la palabra teología, entonces dice,
No, eso es simplemente un ejercicio de retórica, de lógica y se acabó. Lo que busca la verdadera teología es amar a Dios, pero no se ama lo que no se conoce. ¿Y ven? Por eso buscamos entender la voluntad de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Pero para poder hacer la voluntad de Dios tenemos que tener las disposiciones, no solamente mentales y de voluntad, sino nuestras pasiones dirigidas hacia Dios. ¿Vale? Entonces sí, la teología debe restaurar o debe abordar todas las dimensiones del ser humano. Por eso hay una teología práctica por allá al final, que es la consejería, que es la vida espiritual, la espiritualidad. Pero miren que aquí ya vamos dándole una guía hacia allá. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia una formación del ser a la imagen de Cristo, en la mente de Cristo, el sentir de Cristo y la obediencia de Cristo en todas las áreas de la vida. ¿Ya ven? Vamos cambiando cierto paradigma de prevención sobre la teología. Hermanos, ¿algún otro comentario, pregunta, dudas? No se quede callado. Yo como comentario, Duber, tenía era que me causó curiosidad el tema del creer para conocer a Jesús y de cómo en ese creer está contenido todo el orden de la salvación. Ay, pero que todo eso pasa también como pasa la relación de la fe con el conocimiento, ¿no? Esa relación y con la razón, ¿no? Que la palabra en sí misma tiene una relación ahí implícita de conocimiento y de razón y de ese aspecto de la fe que no alcanzamos a comprender, que es espiritual, ¿no? Porque Jesús recalca también en el tema de la oración, pero también el tema del arrepentimiento, pero también el tema de las palabras, ¿no? De la obediencia a la palabra. Y entonces, no sé, me causa curiosidad es cómo Jesús nos lleva al saber, al conocimiento intelectual de la fe también, a través obviamente del intelecto, de leer, de lo que él llama el verbo también. Pero es una combinación. A mí lo que me causa curiosidad es la combinación y que también en la iglesia lo aprendimos y que siempre nos dicen, lee la Biblia, pero que también tienes que orar y ayunar. Y entonces es esa combinación de conocimiento y de espiritualidad, ¿no? Y es que si lo vemos de fe como confianza, yo oro, cuando yo estoy orando, ¿qué estoy manifestando? Yo confío en que tú me vas a responder, en que me oyes. Como la confianza del niño. Y ahí yo no entiendo. El niño, al saberse amado, sabe que su padre le oye, ¿cierto? Entonces tiene confianza de pedir. ¿Sí ven? O sea, yo pido, que es que yo sé que si mi papá me ama, tiene disposición para escucharme y para darme lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, así la oración se ve en ese contexto de conozco que Dios me ama, su palabra me dice que Él me ama y yo confío en separación de su palabra. Entonces, tengo la confianza de para alcanzar misericordia. Puedo acercarme, o sea, según ese amor, ese vínculo de confianza, y miren la semejanza del matrimonio, ¿cierto? Habría tenido analogía de amor y de confianza mutua. Podemos estar seguros de que somos recibidos. Entonces, la teología debería ser integral. Lo que pasa es que a veces se han fraccionado las cosas que no deberían fraccionarse. Y por eso en la otra clase vamos a ver esta parte. Cuando comenzamos a hacer divisiones, ¿no? La fe por un lado, la razón por la otra, esto aquí, las emociones por un lado, la razón por el otro, la práctica por un lado, la teoría por la otra, eso genera todo ese tipo de situaciones.
no hay un marco equilibrado. Y ese marco desequilibrado es lo que Agustín llama desorden. Hay un desorden en la misma iglesia porque no hay creencias claras, no hay emociones ordenadas y no tenemos entonces prácticas correctas porque no tenemos eso armonizado. ¿Cómo voy a tener yo una vida ordenada si yo no sé cuáles son no sé en términos de conocer cuáles son los principios que deben orientar mis acciones éticas? ¿De dónde saco esos principios? Pues de la escritura. Pero no solamente son principios vacíos, sino que son principios que están guiados por el amor a Dios, porque ese es el gran mandamiento. Entonces todo está unido. Y precisamente lo que queremos aquí es unir lo que el hombre ha venido separando, fe, teología, razón y emoción, todo eso que se ha venido fragmentando, hay que volver a unirlo para que el hombre tenga una formación integral. Y esa es la misión de la teología, una formación en la fe, pero en todas las esferas de la fe, incluso hasta el cuerpo, la corporalidad. Eso no está fuera. También la forma como usamos nuestro cuerpo es hacer teología, porque somos creados en una dimensión espiritual y en una dimensión corporal, pero no en conflicto, sino en complemento. Pastor, hola. Cuénteme. Pastor, precisamente del marco yo quiero hablarle. ¿Cómo Ajá. yo interpreto lo que usted está enseñando? O sea, yo veo 3 marcos que se ensamblan. El primer marco sería la causalidad, la causa del ser. El segundo marco sería la causa nociológica, el entendimiento humano. Y la tercera marco que también tiene que ver es antropológico, o sea, ¿cómo ensamblamos eso? O sea, la causa del ser. Cristo infunde en el entendimiento humano, o sea, lo que se llama las virtudes infusas. Infunde lo propio de él en el entendimiento humano y eso ensambla todo, pastor, ahí. Sí, sí me logra Pues captar lo que yo digo. si nosotros ¿Aló? vemos desde el texto, sí, te logré escuchar. Si nosotros vemos desde el texto que estábamos trabajando en Hebreos, encontramos, uno, Dios es la causa de todas las cosas, ¿cierto? De la creación. Esa es la causa eficiente de todo. Esa causa el comprender esa causa eficiente de todo me ayuda a entender la realidad en la que vivo. Lo que hablábamos en el grupo de los milagros, por ejemplo. Si yo creo en un universo cerrado, donde solo hay causalidad material, entonces yo puedo decir, bueno, los milagros no deben existir porque no hay causa fuera de las causas físicas. Pero si yo creo que hay una causa superior a las causas físicas y que las causas físicas dependen de esa causa suprema que es Dios, entonces si yo leo el relato de la multiplicación de los panes, yo digo, bueno, pero si Dios hizo todas las cosas de la nada, ¿no le queda más fácil hacer más panes de algo que ya existe? No es ilógico, ¿sí ven? Hay un razonamiento lógico. Yo creo que Dios hizo todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Por qué no puedo creer que Dios otra vez por la palabra diga que los panes se multipliquen y los panes se multiplican? Si creo lo más, creo lo menos. Si pudo hacer todo de la nada, puede hacer cosas de la materia que él creó. ¿Sí ven? Puedo comprender eso. Pero además de eso me lleva a recibir eso con amor. ¿Qué significa el gesto de Dios de multiplicar panes? Que se interesa personalmente por mí, ¿cierto? Y eso me da responder, hay un Dios creador que se interesa por mí. O sea, eso debe producir felicidad en el corazón del hombre, ¿o no? Bienaventuranza, las bienaventuranzas de los evangelios. ¿Eres feliz? Claro. En Dios hay una felicidad. ¿Y eso qué es? Eso es una emoción. Claro, es una emoción también, ¿o no? O sea, debemos, y esa felicidad no es solo presente,
sino que hay una visión anticipada de la felicidad eterna. ¿Saben? Vemos todo eso. Entonces, claro, hay una causalidad, hay un Dios causando todo, que no es una causa abstracta, sino un ser personal que me ha transmitido un conocimiento, se ha dado a conocer. ¿Para qué se dio a conocer? Es la pregunta. Para que yo tenga una relación con Él. ¿Sí ven? Para eso. Y para eso me da su Espíritu Santo, para eso me renueva. Ven que la teología no es, o sea, de pronto, ok, a veces tiene un lenguaje técnico porque es una ciencia y como ciencia, poco a poco nos vamos a ir familiarizando con esos términos de nociología, de causa primera y todo eso, pero cuando lo hagamos, lo vamos a hacer desde esa comprensión creciente y que ojalá tengamos el amor hacia los otros hermanos para luego que traducirles eso y transmitirles así como un Felipe. Yo te explico, porque a mí me explicó. Ahora yo tengo una responsabilidad con lo que sé, que es transmitirla, que es parte de lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Si de alguna manera Dios me ha permitido aprender unas cosas, oye, yo no puedo quedarme con eso guardado. Tengo que buscar la manera de ayudar, de compartirlo con los otros hermanos para la edificación del cuerpo de Cristo, porque para eso son los dones, no para guardarlos. No, cierto, la lámpara no se pone debajo de la mesa, sino que tratamos de decirlo. Esa es la idea. Ahí vamos, esa es la batalla del creyente. Por supuesto que este conocimiento del que hablamos es imperfecto, porque aún comprendiendo de la mejor manera posible la revelación que es la Biblia, aún nuestro conocimiento de Dios no es el conocimiento pleno, sino un conocimiento limitado a la capacidad de nuestra razón. Y ahí es donde la fe da lugar al misterio, que no es irracionalidad, sino misterio en cuanto decimos, nuestra mente no llega hasta allá. Pero la idea es que lleguemos hasta donde podamos llegar. No sé si hasta el máximo de lo que podamos llegar, debemos buscar llegar. Pero cuando encontremos un misterio, pues no vamos a caer en el racionalismo de buscarle explicaciones que no son reales, sino decir, bueno, mi mente llegó hasta aquí. Dios es infinitamente superior a mí, así que si hay algo que no entiendo, precisamente porque es Dios, porque si lo entendiera, fuera algo diferente, entrara en mi cabeza. Entonces no nos preocupa eso, no caemos ni en un racionalismo, ni en un irracionalismo, ni en un misticismo, sino precisamente en entender los límites del conocimiento humano, que hay cosas que Dios reveló y hay cosas que se guardó para sí. ¿Para alguna otra participación, dudas, comentarios? ¿Se entendió todo? Ya tenemos una idea de la fe más amplia. Escuché. Diría algo ahí en el chat, entre lo último, bueno, y aquí es la última etapa después de Timoteo 2:7, donde te hablaba y yo me expresó, podía mirarte después de una frase y usted dijo que la teología no busca vernos nadie, sino tanto delante de Dios, porque la fe creer a Dios y la teología, y lo puedo ahorita en el Face que le cargué aquí como te iba hablando y escribiendo allí, y bueno, me gustaría saber, y un poquito bien encarrilado ahí según ese contexto que dice allí, porque a mí me cuesta un poco entender, créame, te estoy poniendo el 100% para entender correctamente. No es porque no tenga fe, sino que no sé, no tantas cosas en la cabeza que Claro, hermano, para eso estamos y la idea es que pregunte. Más bien a mí me preocupa que no pregunte.
¿Qué quise decir yo con el tema de que la teología no es para hacernos sabios en el sentido digamos, del mundo? O sea, no es no es el conocimiento por el conocimiento. Es decir, lastimosamente cuando se habla de teología, se reduce a una información sobre algo. ¿Para qué quiero yo conocer a Dios? ¿Para ganar un debate o para decir que yo tengo conocimientos teológicos, filosóficos, etcétera? No. El creyente debe buscar conocer a Dios, buscar comprender su fe para vivir para la gloria de Dios, para vivir como un santo. En la verdadera santidad hay una verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es esa, no una sabiduría que no se traduce en adoración correcta, que no se traduce en vida correcta. La verdadera sabiduría es ortodoxia, creencia correcta, sentimientos correctos, ortopatía y vida correcta. Si no hay eso, no hay verdadera teología. Eso es otra cosa. Si hay un alto grado de conocimiento o de erudición, pero no hay creencia correcta, amor a Dios, amor al prójimo, ahí no hay nada. No se cumplió el objetivo. Y nuestro objetivo aquí es ¿cierto? Esto para Dios, para su iglesia, para que amemos más a Dios y amemos mejor al prójimo.